Ya sabéis que Gloria lleva muchísimos años no solamente manteniendo los grupos de meditación, de alcobendas, todos los grupos de ayuda y todas estas cosas, sino que también le pasan cosas, y esas cosas que le pasan las va reflejando en sus pequeñas notas. Y hace unos meses Gloria Alonso, que para quien no lo sepa es la directora de Mil Caminos, para prácticamente todos los que estáis aquí la conocéis perfectamente porque sois compañeros desde hace muchísimos años, y para los que llevamos con ella tanto tiempo no es nada nuevo. Es una de estas personas que por su sensibilidad destaca, y además porque es capaz de percibir cosas que a lo mejor los demás no son capaces de percibir. Quizá por falta de sensibilidad, o quizá porque cada cual, como cada uno somos distintos completamente unos de otros, no llegamos a alcanzar esas sutilezas. Lo que sé es que cuando ella me habló de su primer proyecto, de hablar de sus apuntes que ella hacía con Los Ángeles, me estuvo insistiendo de alguna manera en que efectivamente le sucedían cosas que tenían que ver con lo que ella achaca a estas presencias que están más para ayudar que para hacer justo lo contrario, o sea que sería no conducirnos, y nos convierte en algo que Gloria es un concepto que ha utilizado en el libro de una manera bastante reiterada, que es el concepto de guerreros de la luz. En un mundo en el que vivimos, en el que las cosas son tan absolutamente materialistas, y donde la gente se pasa tantas horas delante de un televisor sin hacer prácticamente otra cosa, pues hay gente como Gloria Alonso que es capaz de inhibirse de todas esas influencias tóxicas de alguna manera, y entrar en comunicación con algo que está a nuestro alrededor, pero que muchas veces pocos podemos o tenemos el privilegio de poder comprender. Por eso en este segundo libro, que es la ampliación del primero, donde aparecen una serie de anécdotas y una serie de cosas que yo he ido conociendo a lo largo del tiempo, porque parece como que las coincidencias que se han ido produciendo, ella sabe perfectamente que no son frutos de la casualidad, sino de la causalidad de alguna manera, y que de alguna manera son señales de lo que viene o señales de lo que está sucediendo. Ella ha encontrado esa conexión con una serie de mensajes que nos envían un mensaje positivo, y es que estamos divididos en el mundo prácticamente en dos tendencias, pero que son absolutamente y diametralmente disimétricas. Los guerreros de la luz, como dice Gloria, somos pocos. Hay pocos. Me gustaría contarme dentro de ellos con una fuerza mayor y tal, pero a veces no es posible, por muchísimas razones. Sin embargo, los que no son guerreros de la luz y son guerreros de la sombra, y están, digamos que apegados al materialismo de una manera absolutamente total, son muchísimos más. Por eso nos convierte de alguna manera a quien podemos entender o podemos trabajar con un libro como este en personajes que somos de alguna manera privilegiados de un modo u otro, porque somos capaces de ver donde los demás no son capaces de ver, y eso que nos lleva muchas veces a la sublime sensación de que somos gentes que estamos en un entorno de recepción de mensajes que no están para los demás, pero también a veces es muy duro. ¿Por qué? Porque el verse aislado dentro de un pequeño grupo muy pequeñito, que podríamos decir que está fuera de lo que hoy llamaríamos lo políticamente correcto, y andamos, digamos, por nuestra cuenta, sobrenadando tendencias y elementos que tenemos a nuestro alrededor, en un mundo en el que hoy día habría tantas cosas que empezar a reformar. Atreverse, como Gloria ha hecho, a sus experiencias personales, plasmarlas en un libro y dejarlas y ponerlas a disposición de los demás, es un acto de valor verdaderamente importante. ¿Por qué?
Porque de alguna manera hoy día que estamos tan dominados, de alguna manera, pues por las consecuencias de lo que el hombre muy mal ha hecho a lo largo de la historia, pues todos las conocéis, el cambio climático, el problema con los pesticidas y con todas estas cosas, quizás nos hemos olvidado, mirando nuestro propio ombligo, de que el hombre tiene una dimensión espiritual. Y ojo, cuando hablamos de dimensión espiritual y hablamos de la dimensión espiritual en el concepto de Gloria o de Juan Miguel o de muchos que estamos aquí, no estamos hablando ni mucho menos ni de religiones ni de creencias, sino de una manera personal de enfrentarse ante la vida. Y esa forma es la que Gloria concibe, con la que ella llama guerreros de la luz. Eso también, ahora lo contará mi compañero Marcos, con el que llevo tantos años en todas estas tareas, como también lo puede corroborar mi compañero David, que está aquí arriba. No es una tarea fácil, es una tarea en la que reciben muchas críticas, pero es verdad que tenemos una labor por delante que no es para nada, ninguna manera, un mérito. Vamos a ver, quizá esto le molesta a Gloria, pero esto no es un mérito, sino que es un privilegio y una obligación. Digamos que no todo el mundo puede llegar a esto, pero simplemente porque te han colocado en el disparadero de la bala correcta y en el momento justo. Y eso no es un mérito. Lo que es un mérito es aceptar el reto. Eso es. Pero el mérito de sentirlo no es el mérito, es el privilegio. Por lo tanto, cuando hablamos de respuestas angélicas, estamos hablando del gran privilegio que tiene Gloria y que lo comparte con, es verdad, que muchísimas menos personas que las que debieran, de un mundo interior riquísimo, en el que lo espiritual, como repito, no asociado a ninguna religión ni a ninguna creencia, es la base que nosotros tenemos, pero que es la base más antigua con la que cuenta el hombre y con la cual llegó la inteligencia. Porque si el hombre no se hubiera abstraído y hubiera empezado a ver que había algo más, aparte de las piedras, el agua, los árboles, y no hubiera recibido ya un mensaje de que tenía una misión que cumplir sobre la biosfera, ni este libro hubiera sido posible, ni hubiera sido posible que estuviéramos nosotros aquí. Nosotros tenemos la tendencia, en muchísimas ocasiones, de creer que nosotros no tenemos un pasado. Sin embargo, hay otras culturas que tenemos a nuestro alrededor, quizá culturas muy lejanas, muy apartadas, culturas que están a lo mejor en las selvas de África, en las selvas tropicales, en las selvas de Sudamérica, donde todavía existen pequeñas tribus que creen en ese tipo de espiritualidad que no tiene que ver nada con las religiones y que sí tiene que ver con la respuesta personal ante lo que tenemos alrededor. A que la curación de una enfermedad muchas veces no solamente depende de unas medicinas que tomemos, sino también de nuestra actitud propia, una actitud positiva, a que creer que lo que tenemos delante y podemos ser capaces de plasmarlo y ponerlo, digamos, a disposición de los demás, no es la actitud de un artista, sino la actitud de alguien que ama profundamente a los demás, y no en el sentido del amor erótico o de los muchos posibles subdivisiones del amor que podemos encontrar. En este caso concreto, lo que hoy Gloria nos presenta aquí, y Luciérnaga se ha atrevido con mucho valor también por parte de todo el mundo a publicar, es algo que va a sentar de alguna manera cátedra, de alguna manera, porque muchas de las cosas que ponen aquí a alguien le van a poner en el disparadero de darse cuenta de que, primero, no está solo. Segundo, el mundo no es exactamente un papel, una papelera, unos coches, una atmósfera, sino que también hay algo más que bulle dentro de nosotros y que ni siquiera está dentro de nuestro propio cerebro. Por eso yo quiero un aplauso para Gloria, que ha sido capaz de por segunda vez contarnos no solamente estas experiencias, sino, digamos, dejarnos un prontuario que, como hicieron otras personas sabias en el pasado, sirve un poquito para andar hacia adelante. Eso está dentro de la tradición, de viejas tradiciones. En España tenemos mucha tradición, por cierto, si estudiamos la historia. Es que aquí, como a la gente no le interesa la historia y tal, pues no tiran mucho, de alguna manera, de papeles y de memoria y de fotografías, ¿no? Pero es cierto que si nosotros indagamos en nuestro pasado, y nosotros estamos obligados por las cosas que hacemos a conocerlo bien y a tratar de divulgarlo de alguna manera, tenemos precedentes de todo esto. Yo no diría que Gloria es como Santa Teresa de Jesús. No. Para nada, porque eran otros tiempos y eran otras sensibilidades. Pero
la cosa va más o menos por ahí. O sea, quiero decir que si en la Tierra o en la historia de la humanidad ha habido una Teresa de Jesús, ha habido una Alexandra David Neal, ha habido una Hildegard de Bingen, ha habido personas que han tenido esa sensibilidad y han podido tener esa comunicación con los ángeles que Gloria siente, es porque efectivamente los ángeles existen y se comunican. Así que creo que no es un mérito, pero sí que es un privilegio, y lo que sí que es un mérito es haberlo publicado. Así que creo que debéis darle un aplauso y decir: ole, Gloria, que era hora de que alguien se atreviera con todo esto. Bueno, antes de dar paso a mi querido Marcos, quiero pues tener unas palabras con Juan Ignacio. La verdad es que ha sido todo un privilegio trabajar con estos dos genios, porque son los dos, ambos son maestros, cada uno pues en su estilo, cada uno en su ámbito, ¿no? Él, maestro de la pintura, también muy conocedor de todo el arte, y él es un maestro de la escritura, tiene una cabeza maravillosa, piensa muy bien, elabora unas reflexiones estupendas y muy amigo de sus amigos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo siempre que he necesitado algo, ahí le he tenido. O sea que yo también, si es verdad, soy una privilegiada, no solo por el contacto angélico, sino por los ángeles que hay en la tierra, como estos dos queridos amigos, ¿no? Entre otros, porque hay muchos por aquí, ¿eh? Y otros que no han podido venir. O sea que el mundo está lleno de ángeles. Poco a poco iremos ahondando un poquito más en el tema, pero no puedo dejar de escuchar, que escuchéis y presentaros a mi querido Marcos también. Oye, que bien habláis. Yo que no hablo tan bien, no sé, estoy por irme y decir que tenéis suerte con eso. De eso nada. Bueno, nada, únicamente yo me acuerdo, os cuento una anécdota. Yo me paso, la cuestión de hablar en público, a mí me viene ya desde hace poco, ¿no? O sea, yo me paso todo el santo día solo pintando y dibujando. No hablo nada. A veces me dan ganas de abrir la ventana y decir: buenos días, hola, ¿qué tal? O sea, ganas de encontrarme con algún semejante. Miente mucho, porque tiene un perro que se llama Angus, que es el que, sí, pero está todo el día roncando, el que le aguanta. Y digo: pues, tío, qué bien vives. Porque le tiene muy relajado. Entonces, claro, un cierto día pues me dijeron: oye, ¿por qué no vienes a un programa y hablas de pintura y esto? Y digo: yo no hablo, yo tengo piedras en la boca. Es verdad, yo tengo piedras en la boca, y en 5 años, con ayuda de Ignacio y David Sentinella y Jesús Callejo y todos mis compañeros, pues ha ido saliendo en mí pues un poco la vena de lo que podría y debería contar, ¿no? De todo esto que hay aquí, ¿no? Es decir, cuando se ven estas imágenes, no es tú haces esto, lo dejas aquí y adiós, muy buenas. Es decir, ahí hay jirones de ti mismo. Es decir, esto es un sismógrafo que detecta tus emociones, ¿no? Y las dejas ahí, en un papelito. Entonces, de alguna forma se vincula con lo que ha dicho Juan Ignacio y con lo que ha dicho Gloria, en que hay algo ahí que trasciende, que te vincula con lo místico, con lo divino, y ojo, que todos participamos de esto. Es decir, no hace falta ser artista, ni literato, ni bailarín para tener ese contacto con la inspiración. Puede ocurrirte haciendo un plato rico en la cocina, una ama de casa que se ponga, o vestir a tu hijo, es decir, las cosas cotidianas, que de repente hay algo que dices: ostras, hay una inspiración aquí, ¿no? Y yo pienso, bueno, como lo hablaba el otro día con Javier Sierra, con su última novela, que él asocia el fuego invisible a la inspiración. Es impresionante. ¿Y qué es la inspiración sino un contacto con una energía que te está comunicando cosas? La palabra ángel, ángelos, significa emisario, pero a la vez es un intermediario entre la divinidad y el ser humano. O sea, los pone en contacto. Y esto ocurre muchas veces de algún modo, pues ocurre por la noche. Hay gente que, bueno, pues hay diversas teorías con el tema del doble cuántico de Garnier-Mallet, que lo está difundiendo muchísimo. Ocurre también con la experiencia fuera del cuerpo, antes esotéricamente llamado
viaje astral. Es decir, la Biblia, por ejemplo, está plagada de sucesos, de contactos. He tenido contacto con el Espíritu. Por ejemplo, el libro de las Revelaciones de San Juan habla de que ha estado en contacto con el Espíritu, que ha estado en la ciudad de no sé qué. Mahoma, 5 siglos más tarde, también dice cosas parecidas. Cambia ángeles, cambia guías, cambia... Ahí estamos hablando de lo mismo. Es decir, lo que decían las abuelas, por ejemplo, cuando tú tenías una encrucijada en la cabeza, una disyuntiva en tu vida, no te preocupes, vete a la cama y consúltalo con la almohada. Pero ¿qué pasa cuando tú vas al sueño? Tienes el contacto con tu guía, con tu ser superior, con todo lo que hay ahí, que son unas entidades que no tienen por qué tener alas ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión entre divina y mágica que, a ver, yo en toda mi carrera cuando he estado haciendo cuadros de ángeles, a la gente no sé qué pasa con los ángeles, que es como una chispa que se les enciende. Y claro, lógicamente, cuando tú pones una figura humana con unas alas que anatómicamente son imposibles, ya que un ave es esto, tiene el brazo y no tiene brazos, es decir, es un apéndice que le sale y es como que duplicas tus apéndices. Pues ahí lo que están queriendo decir toda la tradición bíblica, la tradición de muchísimos países, es que esa energía luminosa, esa energía trascendente que puede estar en cualquier sitio y te comunica cosas, de hecho, puede volar, puede estar en 2 sitios a la vez, puede tener el don de la ubicuidad. Por eso los antiguos dijeron, pues entonces es un ser que tiene alas. Pero en la antigüedad no tenían alas los ángeles. Entonces, este ángel que hay en la portada es un cuadro que está en una galería de arte y está allí puesto. La gente lo mira, lo ve, se enamora de él, se desenamora. No, pues me compro otra cosa. Y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí le he puesto con una sola ala, porque en realidad, os voy a contar, yo creo que los ángeles somos nosotros mismos. Somos una proyección energética de nosotros mismos. Es decir, esto se lo comenté yo una vez a una galerista, me dijo, voy a reuniros a 4 pintores y a un escultor para hacer una exposición sobre ángeles. Digo, ¿tú no sabes, Alejandra, que los ángeles, muchos de ellos somos nosotros mismos? Dice, a ver, ven aquí, cuéntame eso. Entonces me fui allí y le conté que en los sueños, en esos contactos, esas comunicaciones, muchas veces teníamos un encuentro y una recepción de comunicación con esas entidades que éramos nosotros mismos, puesto que éramos nuestro yo superior, que era mucho más sabio que nosotros para solucionar los problemas. Entonces, claro, ¿sabéis cómo se llamó la exposición? Entre el cielo y la tierra, que es el título de los cuadros que hay aquí. Y es precisamente donde a mí me gusta estar, es decir, entre el cielo y la tierra, recogiendo de las dos cosas e intentando pues mostrar y embarcarme en proyectos tan bonitos como el libro de Gloria, que de verdad no os lo perdáis porque tiene párrafos que no tienen desperdicio. Y así más. Muchas gracias. Bueno, sé que estás impaciente por hablar. No, por daros las gracias. Déjame dar las gracias a Marco. Sí, no. Di cuenta. Es que pensaba que ibas a empezar. Antes de que Gloria nos cuente su propia experiencia o algo del libro, yo que soy una persona que suelo observar mucho lo que hay en mi entorno, me acabo de dar cuenta de varias cosas que tenemos alrededor y que precisamente equivocan los conceptos. Porque claro, cuando hablamos de ángeles, aquí por ejemplo hay están dedicados a la religión, donde hay un libro que pone ángeles. ¿Ah, sí? Son esos los mismos los ángeles que estos ángeles, porque este de ángeles lo han puesto en el de ciencias ocultas. Y sin embargo, en antropología y mitología colocan la Biblia junto a Marvin Harris, que es lo mismo que mezclar el agua con el aceite. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo digo para que lo tengamos en cuenta. Al otro lado de este stand
si ahora os dais la vuelta y empezáis a ver los libros que hay, observaréis que hay dos libros muy curiosos que se deben a un tal David Icke, o David Icke. Es un personaje muy querido nuestro, que se caracteriza justo por lo contrario que se caracteriza Gloria. Ese no ve ángeles, ese ve demonios por todos lados. O sea, ven unos seres extraños que se llaman reptilianos. O sea, detrás de personas que están al frente de los gobiernos, de los países, que tienen poder y que tienen capacidad para mover nuestro destino, ve que hay un lagarto reptiliano. Y lleva años así. Nosotros vemos cosas muy bonitas. Lleva años así. Y sin embargo, en el mismo stand está David Icke, que es un señor que, perdón, es un bluff, absolutamente. O sea, quiero decir que eso no se lo puede creer absolutamente nadie, lo que él defiende. Y nos colocan a Gloria en ciencias ocultas. ¿Pero qué tiene que ver lo de Gloria con las ciencias ocultas? Si habría que poner ahí espiritualidad. Yo creo que es claro, porque colocar está este oculto, libro es que está oculto ahí. Piensa una cosa, Claro. que me ocurre, que a lo mejor lo han puesto ahí por cercanía para que Sí, la gente lo por la coja. cercanía, pero es que quiero que tengamos bien claro que este no es un libro de ciencias ocultas. Se por lo mucho vamos a aclarar ahora mismo. que esté en el stand de ciencias ocultas. Este es un libro sobre espiritualidad Eso. y sobre la luz, no sobre las ciencias ocultas que implican el mar. Solamente era este pequeño apunte muy bien dicho. para que veamos las cosas, porque muchas veces cuando nosotros entramos en una tienda y pensamos en este tipo de libros, en los tipos de libros que hablan de cosas que se engloban dentro del término esotérico, decimos, bueno, ya tenemos aquí a la bruja Lola, ya tenemos aquí a la Miss Fuster, ya tenemos aquí a Carlos Jesús, ya tenemos aquí a todos estos seres peculiares que salen en la televisión, que pretenden adivinar el futuro o que pretenden ser contactados por ovnis. Esto no tiene nada que ver. Esto es un libro de espiritualidad. No tiene por qué estar en el listado de ciencias ocultas. Es verdad que está aquí al lado. Bien, dejémoslo así. Pero dejemos claro que hay que ser lo suficientemente inteligentes, responsables en los tiempos en que vivimos para poder saber distinguir el grano de la paja. Ahí lo tenemos bien claro. En antropología y mitología metemos la Biblia junto a Marvin Harris, que es una cosa que es que se dan de palos lo uno con lo otro, porque la Biblia es un libro de creencias, por mucho que sea el libro, digamos, mayor de la religión católica, y Marvin Harris es un antropólogo totalmente escéptico que justamente lo que trata de desmontar en la Biblia. O sea, solamente quería hacer ese pequeño apunte. Ahora ya. De todas formas, muchas gracias por todo. Ahí era donde tenía que estar, efectivamente. Bueno, pues eso es fácil. Lo que podemos hacer es sugerir a la Casa del Libro que este título vaya a la sección de espiritualidad, que es lo que es, ¿no? Espiritualidad pura. Bueno, pues yo, como os decía antes, agradezco mucho toda la ayuda que he recibido de mis dos compañeros de viaje, porque todos somos un poco compañeros de viaje y ellos sí que lo son y han demostrado pues que son además muy generosos. Sí que es verdad que hay que tener cierto valor para publicar temas relacionados con la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las personas, digo la mayor parte, no todas, no entienden bien el término espiritualidad. Asocian espiritualidad con la creencia, con la religión, y para nada. Yo os puedo asegurar que tanto el primer libro como este no tiene ningún tipo de creencia, porque de hecho la que lo ha escrito soy yo y yo no soy religiosa. A la gente le extraña que yo no diga abiertamente que yo no soy religiosa, no practico ninguna religión. Soy espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritualidad engloba la totalidad, engloba el amor, engloba la fraternidad entre las personas. Es decir, tener un poco en cuenta también que los ángeles, los llamamos ángeles, bueno, pues porque realmente a mí así se me ha dicho. Quizá buscando una terminología que fuera entendible por mí, y yo lo entendí perfectamente, pero para mí, en el fondo, son seres, son entidades espirituales que tratan, como bien ha dicho Marcos, de unir el cielo con la tierra a través de los seres humanos. Los seres humanos somos buscadores. Internamente tenemos todos ese ansia, ese anhelo de buscar, ¿no? Buscar la felicidad, creemos, ¿no?
y buscando la felicidad nos embarcamos en mil y una cosa, ¿no? Pero realmente nos olvidamos que la felicidad es un estado de conciencia y que la felicidad se encuentra en nuestro interior. Bueno, pues los ángeles, su misión es precisamente esa: ayudarte a encontrarte contigo mismo. Sí, hay un yo superior, por supuesto, un yo sabio. Es esa esencia divina, ese aspecto de Dios, para que todos nos entendamos, que todos tenemos dentro, absolutamente. Pero la figura del ángel es, digamos que es un ayudante de ese yo superior. No está por encima, es una evolución paralela, es diferente. El ser humano tiene una evolución. Yo hablo siempre por lo que a mí me han dicho, no porque yo lo sepa, porque yo no sabía nada. Yo era una persona que no sabía nada de todo esto. Me gustaban ciertas cosas dirigidas al tema esotérico, profundo, pero nunca me he metido a saber ese tipo de cosas. Surgió. Y como surgió, se me ha ido dando un poquito bastantes pruebas de que eso era una realidad. Y los ángeles están dentro de nosotros, claro que sí, porque nosotros contenemos también al todo, y el todo está ahí, y como está todo ahí, la figura angélica también está ahí. En el mundo, en el universo, hay infinidad de vida. Si miras en el mar, hay infinidad de vida, infinidad. Vidas que apenas son inapreciables, y está vivo, y todo pertenece al mismo todo. Bueno, pues ese todo está en nosotros, fraccionado, una pequeñita fracción. La figura angélica también lo está. Es para mí, así me hicieron un día, una especie de reflexión. Los ángeles realmente vienen a nuestra vida cuando uno está preparado, medianamente, preparado para escucharlos. Así de sencillo. Los escuchas y entonces ellos aprovechan que los escuchas para dar su mensaje, porque evidentemente son mediadores entre el cielo y la tierra, y buscan la unión. Es lo único que buscan, la unión. Todos tenemos esa facultad, todos tenemos las mismas facultades. En unos está presente y en otros está latente. Bueno, cuando uno desarrolla ciertas facultades, que no son especiales, que a veces son, no voy a decir un castigo porque no lo son, pero a veces son una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad a veces pesa, ¿no? Dices, bueno, a ver qué cuento yo, porque decía Juan que yo tenía valor de escribir. Bueno, pues he pasado un miedo terrible. He pasado mucho miedo a la hora de escribir los 2 libros. El primero tenía más, tengo que decir, que este segundo ya se ve que ya pues me anima un poquito más. Me animo, ¿por qué? Pues porque he tenido la gran suerte de que los ángeles me han ayudado siempre y han puesto a mi alrededor personas maravillosas. Personas que me han ayudado en mi camino. Y no solo eso, sino que además lo han reforzado. Y claro, uno no puede dejar de compartir ciertas experiencias, ciertas cosas que vive, porque son tan, al menos yo las vivo como algo tan grandioso, como algo tan especial, que a mí me ha cambiado tanto mi vida, mi forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver a las personas, mi forma de actuar, que esto hay que compartirlo, ¿no? Y me costó, pero al final lo compartí. En mi libro hablo de cómo empecé en este camino, en el primer libro. Yo no creía en los ángeles, vaya de entrada. Pasaba de ellos, no pensé en ellos, pero sin embargo un día de mi vida, yo sí, eso sí, me había preparado, hacía meditación, me gustaba todo el mundo interno, de alguna manera, yo tenía una cierta preparación, poca. Pero en uno de esos cursos que uno hace, pues de pronto alguien habló de ángeles y a mí aquello me resonó internamente mucho. Y a raíz de eso surgió
el acontecimiento para mí mayor que jamás se me puede olvidar, cuando sentí una presencia angélica en mí. Esa presencia angélica no tiene comparación con nada, porque es una energía, ellos son energía pura, no tienen alas, es verdad. Los pintamos. Estaría bien que las tuvieran, ¿no? Pueden cogerlas, claro que sí. Si se presenta aquí ahora mismo un ángel para que le veamos, probablemente cogería alas. ¿Por qué? Pues porque les conocemos así, para que los veamos y asociemos nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. Un ángel, ha venido un ángel, ¿por qué? Porque lo hemos visto con alas y con luz. Bueno, pues realmente esa visita que tuve en un día en el que yo estaba haciendo mis labores cotidianas de casa, como una ama de casa más, no estaba ni leyendo, ni meditando, ni haciendo nada extraordinario, y de pronto esa energía me recubrió por completo, y fue una energía tan maravillosa que a pesar de que yo estaba un poco asustada, pero por otro lado decía, esto tiene que ser bueno, porque yo lo estoy pasando muy bien, porque yo estoy muy a gusto, porque yo siento un amor inmenso. En un principio no sabía bien qué era, y por eso digo que ellos me dijeron que era mi ángel, porque así me lo dijo. Yo soy tu ángel, soy Miguel. Y a partir, a partir de ese momento, siempre, y de esto hace ya bastantes años, siempre he tenido contacto con Miguel y otros ángeles más, ¿de acuerdo? Ellos vienen a cumplir una misión con los seres humanos, vienen a colaborar, por así decir. El que está dispuesto a colaborar, pues ellos están encantados. Y entonces, en cuanto te ven dispuesto, vienen a ti. Por ejemplo, Marcos pinta. De alguna manera estás colaborando con ellos, porque estás transmitiendo imágenes bellas, evocadoras, que cuando uno ve los cuadros de Marco, que nosotros los hemos visto, pues alucinas, porque son magníficos, porque verdaderamente no, te estoy hablando con la verdad, y además te lo he dicho, son cuadros que transmiten, son cuadros que reflejan la sensibilidad del artista, de aquel que lo está plasmando con los pinceles. Bueno, él es un colaborador angélico porque está transmitiendo belleza, y si algo necesita el mundo es belleza, porque todo lo que vemos pues no es tan bello. Entonces necesitamos belleza. ¿Para qué? Porque la belleza está en nuestro interior. Cuanto más belleza veamos, más resonaremos con la belleza que todos llevamos dentro. Si estamos dentro de un círculo negativo, oscuro, dramático, triste, deprimente, de enfados, de insatisfacción, esa belleza no sale, esa belleza se va recubriendo cada vez más. Entonces yo, chapó por todos aquellos que transmiten belleza. Juan Ignacio, cuando nos habla, y nos habla de la naturaleza, de los lugares tan mágicos que él va, de donde ha descubierto energías estupendas, de las experiencias que ha tenido en lugares, bueno, pues también nos está transmitiendo belleza, belleza hablada, y nosotros lo estamos escuchando. Y de alguna manera también, pues nos estamos poniendo una octava mayor, nuestra vibración sube una octava mayor, y salimos de esa charla, o salimos de esa galería de arte, pues un poquito más sublimados, un poquito más felices, ¿no? Pues de eso se trata. Yo he querido, con los libros, transmitir lo mismo, transmitir la alegría, el sentimiento, mi experiencia. Por supuesto, no están todas reflejadas, tampoco puedo reflejar todo lo que yo siento, porque no hay palabras. Eso también está claro. Cuando nosotros sentimos algo muy, muy, muy fuerte, pues vamos a buscar palabras, no las encontramos. Uno tiene que vivirlas. Y yo he tratado, pues, de llevar, tanto en el primero como en este segundo libro, mi vida con los ángeles. En este segundo he querido dirigirlo no solo a mi experiencia primaria, sino hacia las experiencias de otras personas que hay aquí reflejadas también,
cómo lo viven, cómo han vivido ellos o cómo ellos han sentido en un momento determinado, piensan que es una presencia angélica y también han sido tan generosos de compartirlo conmigo en este libro. Y por otro lado hay un apartado bastante extenso que nos habla de preguntas que se ha hecho pues mucha gente, y a lo largo de los meses yo he ido recogiendo, pues algunos de ellos están hoy aquí y se lo agradezco porque gracias a ellos también hemos podido conseguir la edición de este libro. Todos somos partes de un rompecabezas gigante, ¿no? Y si falta una, el rompecabezas no está completo. Pues esas piezas todas están aquí. Y las preguntas de estas personas, yo las iba recogiendo. Me las pasaban con papelitos, yo las guardaba y las tenía en una habitación que tengo, que para mí es la habitación de Los Ángeles. Bueno, es toda la casa, porque para qué os voy a decir, tengo la casa llena. Pero hay una habitación especial. Lo digo que es especial porque hay una hora también especial, que son las 4 de la mañana, que les ha gustado. No sé por qué, pero a las 4 de la mañana, ¡pling!, ojos abiertos, a la habitación especial. Yo también. A escribir, ¿a que sí? Es que las 4 de la mañana, probadlo, a lo mejor a vosotros os ha pasado. Las 4 de la mañana es la hora del ángelus, o la hora angélica. Porque realmente no ha sido una ni dos, han sido muchas. Y cuando estaba escribiendo el libro, es que pasaba un sueño. Porque claro, te despiertas y te despiertas, pero muy bien despierto, ¿no? Entonces escribes. Y cuando después de escribir, pues ya no tienes sueño. Ya lo que quieres es seguir escribiendo, pero ya dices, ya está bien. Y te dejan ahí con la miel en los labios, dices, pero bueno, un mensajito nada más, dame más. Pero claro, te lo racionan, sobre todo para que no se te vaya la olla. Porque, perdón con lo de la olla, para que no se nos vaya un poco la cabeza, hay que tener los pies en la tierra, y ahora, fuera de broma, es cierto, cada vez que uno está con estos temas tiene que ser todavía más cauto, tener mucho cuidado, porque ya tenemos bastantes impactos sensoriales externos que nos pueden trastornar. Encima, si los tenemos internos y no los sabemos gestionar, apaga y vámonos. Pero bueno, esto yo creo que está muy bien pensado y todo tiene una pauta muy sabia. El libro tenía que salir porque, en definitiva, a mí me dijeron, luego sigo con lo de las preguntas, no se me ha olvidado. A mí me dijeron en cierta ocasión, después de publicar el primero, me dijeron un día que fuimos a pasar un fin de semana, mi marido y yo, a un lugar muy bonito, que además de una energía telúrica impresionante por la parte de Salamanca, había muchísima agua, limpísima, y mucha piedra, mucho verde, árboles centenarios. Bueno, era un lugar precioso, era un balneario, ¿no? Y estuvimos allí, y la primera noche, recuerdo, a las 4 de la mañana, me desperté. Y de pronto escuché, te voy a dar el título del segundo libro, Respuestas Angélicas. Me emocioné y todo, porque ¿sabéis lo que hice? Apuntarlo. Rápidamente lo apunté, digo, que no se me olvide. Respuestas Angélicas, digo, vale, tengo el nombre del libro. ¿Y ahora dónde está el libro? ¿De qué hablo yo? Ya tienes un montón. No, pero calla. Pero claro, el título. Digo, ¿y ahora de qué hablo? ¿De qué? De Los Ángeles, sí, pero yo ya he contado mucho. Bueno, he contado mi experiencia. ¿Y ahora de qué hablo? Y claro, me hicieron reflexionar. Si son respuestas angélicas, hacen falta preguntas, querida. Bien, pues entonces cogí a mis ángeles en la tierra y les dije, chicos, chicas, por favor, ¿tenéis alguna pregunta para los ángeles? Que había muchas. Y algunos, pues, se tardaron algunos días, pues para los ángeles hay que pensarlo bien. Entonces, pues, elaboraron unas preguntas, pues, muy bien elaboradas, claro, pensadas, y me las pasaron. Y yo al final recopilé un montón de preguntas. ¿Cómo lo hice? Os preguntaréis. Y si no os preguntáis, yo os lo voy a contar. Pues lo hice de la siguiente manera.
Aparte de las 4 de la mañana mágicas, no todos los días eran las 4 de la mañana, porque, oye, de vez en cuando me dejaban dormir. Pero yo cada día medito, porque llevo con la meditación muchos años, ¿no? De hecho, imparto meditación desde hace también muchos años. Es una bomba y para mí, es fantástico. Bueno, pues cuando yo meditaba habitualmente, me llevaba todas mis preguntas. ¿A dónde meditaba? Aquí están las preguntas. Si queréis, después de meditar, claro está, yo entraba en meditación, meditaba. Si queréis, me las contestáis. Y había días que no. Y había otros días que decían, coge la 3, coge la 6, coge... Pi, 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 pi. Y yo escribía. Porque escribo al dictado, escucho y escribo. Evidentemente, quiero transmitir que no escribo así como estoy ahora y me pongo a escribir, no. Escribo en un estado de conciencia diferente. Ese estado de conciencia es delicado porque no sé exactamente qué es lo que sucede en el cuerpo biológico, pero sí es real que cuando te tocan, como te toquen, es un morir, ¿eh? Es un morir. Entonces, yo estoy escribiendo y cuando se termina, se despiden y se van. Pero yo siento también ese envoltorio del ángel, ese envoltorio durante todo ese tiempo. Es un envoltorio en el que no te das cuenta de nada, no te importa nada, nada más que lo que estás escuchando. Hay una absoluta concentración. No se mezclan pensamientos. Yo que me gusta mucho la meditación y el mundo de la meditación, precisamente se trata de pacificar la mente y de controlar los pensamientos, etcétera, etcétera. Yo sí que me he dado cuenta, digo, en estos estados de conciencia tan alterados, tan subliminales, no hay pensamientos que se crucen, no hay. Y eso también me maravilla. Digo, pues qué genial, ¿no? Porque además el mensaje le recibes clarito, muy clarito. No está tu ego, tu mente diciendo esto, lo otro, lo de más allá. Entonces, esas preguntas se han ido contestando a lo largo de los meses, como digo, de esta manera, o a las 4 de la mañana, o en meditación. O un día, en una hora, sentía la presencia angélica y me hacían ir chichichi corriendo a la habitación donde yo me siento a escribir. Y bueno, tengo que decir una cosa, que algunas respuestas a estas preguntas, bastantes de ellas, me han sorprendido y me han enseñado a mí también. Porque claro, una vez que yo las escribía, después las leía, porque en el momento no te enteras muy bien de lo que estás poniendo, cuando después las leía decía, anda, pues fíjate, pues qué bien, ¿no? Y me está enseñando a mí de entrada, ¿no? Que es de lo que se trata, que todos somos maestros y discípulos en la vida, ¿no? Y como es arriba es abajo, por lo tanto, si aquí hay buenos maestros, que los hay, también nosotros somos discípulos, pero en un nivel superior, que está paralelo aquí a este entorno, que está cercano a nosotros, también hay grandes maestros que ayudan a los propios maestros, que ayudan a los discípulos, que ayudan a todos los seres. Y eso es lo que yo quería transmitiros. De verdad, en este libro, igual que en el primero, no hay nada que sea ni corta ni pega, ni de fantasía. Son experiencias reales, por eso el libro está escrito en una terminología muy sencilla. Yo no soy escritora, me parece súper difícil aquí mis amigos escritores, porque, bueno, yo de verdad que lo considero muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues estos dos libros, pequeños libritos que he escrito, ahí va mi corazón, mi sentir, y pensaba que realmente los he hecho pues por si puede ayudar a alguien más que a mí mismo. A mí me han ayudado y me ayudan, pero si puede ayudar a alguien más, pues yo estaré muy, muy satisfecha. Sobre el primer libro me escribe mucha gente de todos puntos de España y de todos puntos del mundo, porque me han escrito de países que no podéis imaginar. Incluso un diplomático me escribió un día, digo, un diplomático.
Y de Sudamérica, por ahí. Bueno, y el hombre había leído el libro y estaba encantado porque a lo mejor podemos pensar, ya, esto, la botella. Tú dilo, estamos en familia. A lo mejor podemos pensar que la gente que tiene un cargo y disfruta de una posición más elevada, pues todas estas cosas son supercherías, fantasías. Pues no, afortunadamente todo el mundo tiene su corazoncito, todo el mundo tiene sus emociones, sus sentimientos, su propia espiritualidad. Y pueden incluso darnos hasta lecciones, ¿no? Aunque esté ostentando un título académico o tenga un lugar privilegiado dentro del mundo de la política o sea un científico de fama. Quiero decir con esto que esto está escrito para todo el mundo. Se entiende desde todos los estratos sociales, se entiende porque tiene un lenguaje sencillo. Y de verdad, mi intención, la intención de los guías, de los guerreros de la luz es transmitir, que corra, que cada uno haga su propio camino, que sea su propio maestro, que busque en su interior, que sea feliz y que, por encima de todo, que alcance esa felicidad siempre superando obstáculos, superando los miedos, superando pues todas esas temores que nos tienen así muy contraídos y que no nos dejan crecer. Crecer es crecer en amor. Así que vamos a crecer en amor y yo os agradezco porque ha sido un acto de amor venir con el día que está haciendo hoy. Por parte de todos vosotros, un acto de amor, escuchar tan pacientemente y tan respetuosamente y nada, daros infinitas gracias, que aquí estoy, ya sabéis dónde me tenéis y si no lo sabéis yo os lo digo y muchas gracias por todo y un aplauso para vosotros. ¿Alguna pregunta que yo pueda contestar? Yo te voy a hacer una pregunta. ¡Ay, qué miedo me das! Dime. Cuando tienes esos estados tipo trance a las 4 de la madrugada, ¿oís alguna voz física? No, sí, es una voz interna, pero perfectamente clara. Perfectamente clara. Y además tengo que decir otra cosa. Que sepáis, recuerdos a todos, que sepáis que los ángeles tienen un sentido del humor excelente. Son muy divertidos, claro. A un profano, si tú le cuentas que los ángeles son muy divertidos, pues te dice, esta está alucinando en colores. Pues no, son muy divertidos, al menos el mío. El mío es muy divertido. Y algunos con los que he hablado, pues también. ¿Sabéis por qué son divertidos? Volvemos a la belleza. La belleza no solo es lo que se ve con los ojos, la belleza está en todo. La belleza está en lo que se escucha, buena música, una buena conversación, una buena charla. La belleza está pues también en lo que puedo palpar, en lo que puedo tocar, ¿no? Si toco una tela exquisita, si toco una cara a la que yo quiera, mi hijo, un bebé, si toco a un amigo, ahí está la belleza. Pero la belleza está absolutamente en todo, también en la risa, en el buen humor. Entonces, los ángeles siempre han dicho, de hecho en el otro libro hay un mensaje que habla sobre la risa, sobre la alegría. Bueno, pues la alegría es algo que refleja belleza, porque siempre es mucho más agradable ver a una persona reír, te da un buen rollo, te transmite unas vibraciones estupendas, más que ver a un enfurruñado, ¿eh? Entonces, alegría es belleza, y belleza es angélica también. Así que nada, amor, alegría. ¿Qué más tenemos? Arte, literatura, buen ambiente, como en el próximo congreso que vamos a tener este fin de semana, ya lo digo de un tirón, os invitamos. Próximo congreso, viernes a domingo, del 2 al 4, en Alcobendas.
Centro Cultural Pablo Iglesias, Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia. Os invitamos a ir, es gratis, cosa que es poco frecuente. Es gratis, abierto, y ahí sí que hay un buen rollo. Todos los amigos están. Así que estáis invitados. Tenéis que venir, no os lo perdáis, ¿eh? Y si tenéis alguna duda, me pedís el teléfono y yo luego os paso la información. ¿Vale? Más preguntas, si las hubiera o hubiese. Por aquí hay muchos callados que me han hecho preguntas, ¿eh? A Los Ángeles. Y están callados. Muchos. Yo el otro día le pregunté a Gloria, digo, ¿me podrías explicar un poco la portada? Y dice, no, que te la explique el autor. Es que veo... Dime, ¿qué ves? No veo como dos partes, ¿no? Una muy definida y después la parte de la derecha como muy difuminada. Y no sé qué... Así que... ¿Qué quiere representar un poco? Haciendo... Porque también has puesto un ala. Lo has intentado... Antes has dado una pequeña pincelada sobre el tema, pero no lo he captado muy bien. Sí, bueno, en realidad... Sí, es pertinente. Los críticos de arte dirían, estás loco, porque el que habla de arte y explica la obra es como estar poniendo un discurso paralelo a lo que ya hay. Si la obra no se explica por sí sola es que ha fracasado. Pero realmente yo creo que a la gente Puedes hay que esperar un invitarla poquito, a ver pero tengo una segunda. la obra que tiene delante. Pero sino más bien, ¿qué has sentido? Exacto, con lo que tú, Voy a pintar los estás morros. sintiendo al verla es una parte que está absolutamente sólida y bien estructurada y otra que se deshace. Que en realidad es como la dicotomía, esa especie de ambivalencia que todo ser humano tenemos, ¿no? Y que precisamente en este libro le viene al pelo porque la parte de nosotros que está y se deshace y entra en contacto con estas entidades y estas energías, se fluye con ellas de esa forma. Quiero decir que... y precisamente la parte que tiene el ala es un poco un simbolismo, una metáfora de que nosotros también somos afines a esa parte, que no tenemos dos alitas y vamos volando por ahí, sino que hay una, pero la otra se deshace. Todo este universo nuestro es la parte enigmática nuestra, la parte que se introduce en los sueños, que se introducen en los estados que explica Gloria también, que yo los he sentido también en la soledad del estudio por la noche, de decir, no sé qué hacer con esto, en este cuadro que estoy haciendo, lo pongo de cara a la pared y ya te veré mañana a ver lo que hago, ¿no? Entonces hay algo por ahí, hay una comunicación inconsciente sin palabras, sin ningún tipo de verbo ni de cuestión clara y explícita que te da la solución. Es decir, que te levantas con ella y dices, joder, pero qué tonto he estado, ¿por qué no lo he visto antes? Vas, le das la vuelta y te comunicas contigo mismo y a la vez con eso que tú has recibido. Pero aparte lo que dice Gloria también tiene mucha razón, es decir, no lo estás percibiendo como, no, pues aquí te hace falta un rojo y aquí tienes que poner una alita y no sé cuánto. No, te fluye en un canal y tú entras en ese flujo. Y eso le llaman, muchos artistas le llaman entrar en flujo. Claro. Que eso es lo que ella entra. La creatividad. Es decir, entra en flujo que tiene una extensión, una meseta y una caída. Y ese flujo ahí es donde se produce toda esa comunicación, esa inspiración. Por eso digo que muchas veces la inspiración yo creo que está muy vinculada a todos estos fenómenos de alguien que te susurra al oído lo que tienes que hacer. O sea, yo eso lo he sentido algunas veces así. No lo siento como una persona ni como una entidad angélica, sino como una energía que está ahí, que dices, que brota de ti. ¿Esto dónde es? Y muchas veces me he emocionado. O sea, Sí. incluso he llorado, he dicho, pero joder, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Y yo flipo. La palabra es que flipo. O sea, nuestro lenguaje coloquial es este. Es decir, y luego lo veo aquí y digo, ¿y yo esto lo he hecho yo? Y este, Es que es esa y este sensación de también, distancia. Marcos, yo quiero que expliques un poquito. Esto, bueno, está deslucido totalmente porque Sí, era color, sí. tiene los tonos oscuros, pero el original es un cuadro fascinante y fue el primer
el primer libro que yo hice una autoedición, gracias a mis dos amigos igualmente, él me colocó todo, porque yo escribo, pero no lo sé colocar, y él me lo colocó todo, hizo la maqueta y lo preparó todo, puso sus dibujitos y sus cosas, y Marcos puso la portada. Ábralo, y la portada es, vamos a compararlo. Es fantástica. Esto podríamos decir que es la fase humana y sólida de esa disgregación, pero esto ya es la energía. Es la energía pura. Hablamos Gloria y yo en aquel entonces, hace 4 o 5 años, que me acuerdo que fue, y yo le pregunté, ¿y cómo lo percibes? Y yo percibo como una energía, como una fuerza, como algo que es un torbellino centrífugo y que me arrastra dentro y me comunica cosas. Esa conversación telefónica no fue una conversación telefónica de palabra a palabra oído, sino que ya me estaba comunicando algo que nosotros, los ilustradores, los artistas, tenemos que representar. Es decir, somos como directores de teatro o directores de cine, que tenemos un guión y tenemos que situar en un escenario todos los personajes, colocarlos, iluminarlos y rodar y contar esa historia. Por lo tanto, ella puso el guión y yo puse un poco pues lo que me sugería, ¿no? Son esas dos partes que se unen y ahí están confluyendo en ese flujo que he dicho antes. Que además fue muy bonito. Déjame que abunde un poco en lo que ha dicho Marcos, porque Marcos tiene una afirmación que nos da de vez en cuando y que creo que aclara mucho el concepto de lo que acaba de decir. Marcos se tiene a sí mismo por realizador. Cuando nosotros escuchamos la palabra realizador, enseguida nos viene a la cabeza de cine. Un realizador de cine, pero realmente hay que ver la etimología. Hubo un español, bueno, no era español porque todavía no había España como concepto, era el Reino de Toledo, pero fue San Isidoro de Sevilla que escribió las etimologías, y en la etimología está, digamos, el meollo de lo que está contando ahora mismo Marcos. La etimología de realizador es el capaz de hacer real lo que siente. O sea, es algo abstracto que entra dentro de tu cabeza en un momento dado como una chispa inconcreta y tú eres capaz de llevarlo al campo de la realidad. Todo el que ha experimentado esa vena creativa, ya sea la de escribir, ya sea la de la música, ya sea la de la pintura, yo por ejemplo practico las tres y alguna más que me dé por ahí, porque en tiempos también me dio por el teatro y seguramente que algún día me dará por la escultura, vaya usted a saber. Es muy difícil de explicar todo esto. ¿Dónde parte ese nivel de inspiración? Que efectivamente es la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad es que, si os fijáis en la historia de esta piel de toro, vamos a olvidarnos ya de España, está reflejada en el momento en que alguien que no sabemos ni cómo se llamaba ni cómo hacía, de repente decide meterse en la parte más profunda de una gruta interior, tirarse en el suelo y dedicarse a pintar un bisonte aprovechando los volúmenes que encuentra en la pared, y hace una obra de arte que hoy día seríamos incapaces de hacer. Solamente un Picasso se podría permitir hacer un bisonte como el de Altamira, por ejemplo, el que aparecía en los paquetes del tabaco bisonte en aquellos tiempos, pero que es tremendo. Hace pocos días, y lo recomiendo en este sentido, vi un documental de una película de un gran director de cine que fue Werner Herzog en su tiempo. Werner Herzog, un director alemán que tiene en su haber películas como Wojciech, como Aguirre la cólera de Dios, como por ejemplo El corazón de cristal, grandes películas, Nosferatu, El vampiro de la noche, una maravillosa película que hizo con Klaus Kinski. Bueno, pues acaba de hacer un documental, después de muchos años sin hacer cine, que le ha llamado La cueva de los sueños olvidados. Y para esto le han permitido entrar única y exclusivamente 4 horas las autoridades arqueológicas francesas en una cueva, que es la cueva de Chauvet, donde hay unos grupos de caballos ya bastante conocidos, otros grupos de cazadores, gente así, en lugares donde prácticamente es imposible pintar. O sea, no había una intención artística en eso. Realmente era la pulsión, es lo que el antropólogo Mircea Eliade le llama la hierofania, o sea, el concepto de la presencia de lo sagrado.
El hombre antiguo, el hombre ese antiguo, esos innominados abuelos nuestros, de los que vivimos en la península ibérica, no tenía un concepto de lo artístico, sino de lo sagrado, y lo sagrado le llevaba a lo artístico. Pues ahora sucede lo mismo. Os cuento, por ejemplo, experiencia de hace pocos días. Hace pocos días bajé con unos compañeros a una sima que hay en la zona de Río Lobos. La sima del Carlista es una sima solamente para espeleólogos adiestrados, no puede cualquiera, no es como las cuevas de Artán y cosas así, ni las del Traj, ni nada parecido, no, es un sitio donde hay que estar con aparatos, hay que saber lo que uno hace, llevar los medios adecuados de iluminación. Y hubo un momento en que yo me quedé durante por lo menos cerca de media hora en lo que llamamos una reunión. Una reunión es donde uno está sujeto de un clavo esperando a que el de abajo siga el siguiente tramo de cuerda para poder bajar al siguiente. Entonces eso a veces, como tiene una técnica muy compleja porque es muy difícil y muy peligroso, resulta un poquito tedioso y hay que tener mucha paciencia porque puedes tirarte media hora colgando simplemente de una cueva, de un clavo y de un mosquetón en un pozo que sabes que tiene 87 metros y del que no ves la profundidad de ninguna manera. Sabes que está, pero no la ves porque tus medios de iluminación no te permiten ver el fondo. Bueno, pues hace pocos días estuve en esta situación, me quedé en una reunión, pues esperando a que me dieran lo que decimos los espeleólogos libre, para seguir hasta el siguiente punto, y entonces decidí apagar la luz dentro de la cueva y tal, para que no se me haga... Preguntan por aquí si vas a poder dedicar el libro, Gloria. Sí, ahora mismo. Sí, bueno, Ahora yo mismo. termino ya. Gracias. He visto un ángel. Estuve... No, pero estuve media hora más Lo o menos mismo. Colgando de ese clavo, de ese mosquetón y tal, en silencio total. Y de repente en la oscuridad absoluta empecé como a ver. Yo siempre he tenido una cierta facultad a ver con un mínimo de luz dentro de las, quizás sea por el tema de la espeleología, dentro de las cuevas. Pero sobre todo me sorprendió que empecé a escuchar ruidos a mi alrededor extraños, como si hubiera cosas que estuvieran a mi alrededor. Entonces encendí la luz a ver qué era lo que revoloteaba a mi alrededor y efectivamente era una familia de murciélagos. Ah, bueno, no eran ángeles. Por cierto, era un... No, pero es algo... Y un que- matiz, ¿eh? Una Murciélago. de las murciélaguitas estaba dando de mamar a un pequeño murciélago. Ay, qué mono. Una ratoncita, porque el murciélago es un ratón con alas, estaba dando de mamar a su pequeño murciélaguito. Eran diminutos, como un dedal, no eran mucho más. La madre era así y el pequeño era así. Y en ese momento pues me vino a la cabeza la inspiración para el primer capítulo del siguiente libro que iba a hacer. ¿Cómo sucede esto? Nadie lo sabe. Sí, de la mente. Pero luego tú sí, dentro tío. se te mete dentro un fuego. Claro que se sabe. Que te pones a escribir. Eso pertenece a tu aspecto divino, a tu mente superior. Tú tienes la mente racional con la que te manejas en el día a día y luego tienes tu mente superior que está conectada a lo divino, a ese aspecto que tienes internamente. Y de ahí fluye la creatividad. En todo. Lo que pasa es que hay personas más sensibles y menos sensibles, depende también, pues a lo mejor pues también dónde estás, tu entorno, tu carácter, depende de muchas cosas, o lo que te toque vivir simplemente, ¿no? Así que bueno, yo creo que hemos estado muy a gusto, tanto el pintor como el ayudante que lleva a cabo toda la labor un poco más desagradable, o que al menos yo no lo sé, me parece súper difícil, de la colocación y todo esto. Entonces yo les mi oficio. insisto, les doy muchísimas gracias a todos por estar, por la tarde que hemos tenido, por las horas, quizás estáis deseando volver a casita, a descansar. Yo creo que bueno, hemos tenido un coloquio muy, muy bonito. Habéis preguntado poco. Ya sabéis que aquí estoy, si queréis preguntar algo ahora os puedo contestar. Y nada, infinitas gracias a todos y bueno, pues no sé si habrá un tercero, pero he disfrutado mucho con este primero y con el segundo también. ¿Sí? Así que gracias.